Bueno, vamos a arrancar el video de hoy. Les voy a contar cómo es la vida en Tesalónica. Les voy a contar el primer mes y si puedo el segundo mes en este video, si no hago otro video hablando del segundo mes. En este momento ya me encuentro en mi tercer mes en Tesalónica, así que me gusta poder hacer un balance general de cómo fue todo ese mes. Esto de los 2 meses que estuve, no estuve en este lugar, estuve en el otro que se los voy a mostrar, el otro Airbnb en el que estuvimos 2 meses en otra zona. Y luego en los siguientes videos les voy a mostrar sobre este Airbnb en el que estamos viviendo. No es un Airbnb, les voy a contar cómo conseguimos el hospedaje acá. Y les voy a contar cómo es la vida ya en lo que sería el centro de Tesalónica. Así que por un lado en las casi afueras de la ciudad, pero es dentro de la ciudad. Y por el otro en el centro. Así que vamos a tener dos tipos de opciones para vivir en Tesalónica y las dos, les digo, les adelanto, son espectaculares. Ahora sí, vamos a buscar. Vamos a hablar de la vida en Tesaloniki. Qué lindo tema, qué linda ciudad para vivir y una sorpresa muy grata. La primera vez que estuve en la ciudad no la había sentido de esta manera. Tuve poquitos días y no dije, qué piola vivir en Tesaloniki. En este caso estamos en la rotonda de Galerio, lo que pudo haber sido el mausoleo del emperador Galerio, ya que acá también tenía su palacio y se cree que esto había sido construido para eso. Bueno, lo tengo atrás mío, no voy a dar mucho detalle de eso, voy a hacer otros videos en particular de todas las ruinas y todo el centro histórico de Tesalónica por si les interesa. Ya desde el mes pasado que mostré la vida en Atenas, estoy viviendo con mi novia, así que todo lo que les diga yo va a ser dividido 2. Arrancamos con el Airbnb del mes de abril 2023 en Tesalónica, que estaba ubicado en un barrio que ahora les voy a poner a continuación, porque no recuerdo el nombre, les voy a poner en este momento dónde está el lugar. Y es un barrio, la verdad que es muy lindo, ahora lo voy a estar mostrando para que lo vean un poco. La verdad a mí me gustó muchísimo vivir ahí y el precio del Airbnb fue bastante económico, fue de 565 euros. ¿Qué quiere decir esto? Dividido 2, 282 euros cada uno por todo el mes de abril, todo incluido. No había ningún gasto extra. Más allá de que el lugar no tenía internet, ya he explicado la posibilidad de trabajar con el chip de Vodafone sin la necesidad de tener un internet Wi-Fi. Así que es muy buena esa opción, gente. Bueno, el supermercado, que también estaba ahí a unos pasos de la casa, lo que gastamos fue 142 euros. Recuerden que todo lo que les voy diciendo es dividido 2, o sea que en este caso se estaría haciendo el doble, ¿no? 240 y pico. Ahí hay un gatito. Así que el supermercado estuvo bastante bien el mes de abril, la verdad, compitiendo muy bien con lo que gastaba en Barcelona. La verdad que no nos privamos nunca de nada, así que hemos comido muy bien el primer mes en la ciudad de Tesalónica. En el teléfono en Vodafone, como dije anteriormente, no hay internet en este Airbnb y no lo necesitamos, ya desde hace tiempo que nos dimos cuenta. Generalmente Vodafone está muy bien en todos los lugares que te encuentres en Grecia, tiene 5G. Así que gasté 24 euros cargando los planes de datos ilimitados en ese mes de abril. En el transporte público, acá lo de público entre comillas porque no lo usamos mucho el primer mes, sino más bien son remises, taxis, Ubers que nos habremos tomado entre que llegamos a Tesalónica, fuimos a casa y algún viaje que habremos hecho y necesitábamos pagar algún taxi. En el lavarropas, bueno, el Airbnb, como dije antes, estaba muy barato y como habrán visto era bastante grande, bastante amplio, muy lindo. No tenía lavarropas, así que esas dos cositas hubo que compensar, pero chicos, solamente gastamos 18,5 euros en lavados y secados en un lavarrap que justamente está acá, a un par de pasos. Así que lo tomábamos como una linda salida en bicicleta, porque anduvimos en bici ese primer mes por la ciudad, ya que estábamos lejos del centro. Decidimos comprar una bici, que fue un gasto que la verdad que valió muchísimo la pena, porque disfrutamos un montón de la ciudad con la bici. Y aparte, Tesalónica, si bien no es una ciudad super bike friendly, tiene lugares para andar en bici como lo que es la costa y otras partes en la ciudad que son muy bonitos, y ya por solo eso ya vale la pena la inversión. Obviamente que si estás lejos lo vale mucho más, porque le vas a agradecer el transporte tan rápido en la bicicleta por la costa. Por lo tanto, no es un problema cuando se encuentren con que no hay lavarropas en
en los Airbnb o que no hay internet, recuerden que eso generalmente tiene solución y es esta que les digo. En las salidas placeres en la ciudad, los restaurantes saliendo siempre de a dos, recuerden, así que lo que fue mi parte gasté 55,8 euros. Es barato salir en Grecia, es más barato inclusive otras ciudades que no son Atenas también. En este caso no hay mucha diferencia, la verdad que para mí es lo mismo, pero la verdad que es barato siempre comer los clásicos pita gyros o cualquier otra comida al pasar siempre va a ser una opción barata, y si se sientan a comer también se suele ser barato, pero bueno, ya depende de lo que pidan, depende de varias cositas que se puede hacer un poquito o no más caro. Así que yo no soy muy salidor, pero a María le gusta mucho salir y uno en una pareja tiene que ceder algunas cosas, así que en eso, bueno, obviamente acompaño siempre que ella quiera y también propongo, obviamente, porque ya uno le va tomando el gustito. Pero si fuera por mí, yo no iría a ningún lado. Ratatouille. Bueno, en lo que sigue es los viajes, en lo que tiene que ver con lo que son pasajes y hoteles que hemos gastado en los viajes. En este momento no recuerdo exactamente qué viajes, pero los voy a ir poniendo, los viajes que hicimos. Lo que pasa con los viajes es que a veces son pagados en el mes previo y no en el mes en cuestión, si ya fueron planificados. Entonces, el gasto de viajes no siempre va de la mano con los lugares que yo les estoy mostrando que fuimos ese mes. Pero bueno, en este caso lo que se gastó en viaje fue 304,4 euros. Viajamos bastante y es barato, es un número económico. Las salidas placeres en el viaje, que es lo que se gasta, en esto a veces difiero. Una cosa es los gastos en la ciudad, si lo van a ver mucho en mis videos. Una cosa son los gastos que uno se da en los placeres en la ciudad y otras los que se dan en los viajes. En este caso fue de 42,4. Así que el total del mes de abril en Tesalónica fue de 1.116,2 euros. No estoy contando la bicicleta, por si les interesa, compramos una de las más baratas, pero estaban muy bonitas. Acá les dejo una imagen de la bici y salió 3,75 euros. Sí, 3,75 porque incluyó el casco, el locker para guardar la bicicleta. Bueno, nos regalaron las lucecitas y la bocina, que es fundamental. Esto que les digo también, el casco, no diga nada, no pasa nada. Si un día te pasa, es preferible que estés con el casco. Bueno, chicos, esto ha sido los gastos, ¿sí? Así que cerramos con la parte de los gastos y nos vamos a centrar en la experiencia de vivir en Tesalónica y sobre todo en la comparación de lo que fue vivir en Atenas. Para lo que estoy hablando en este momento son de los 3 meses previos a Atenas y el primer mes en Tesalónica. Yo en este momento me encuentro en mi tercer mes en la ciudad, así que un poco de lo que voy a contar ya tiene que ver con el segundo mes, obviamente. Pero bueno, los 2 meses viví en este mismo lugar, en este barrio muy bonito, en esta zona, con este Airbnb. Primero y principal, la diferencia es que es una ciudad, es la segunda ciudad más grande de Grecia, por lo tanto es una ciudad muy grande que no llega al 1.000.000 de habitantes, si mal no recuerdo está entre 800.000 y 900.000 y está toda abordada por lo que es la costa del Golfo de Tesalónica. Eso tiene una ventaja muy bonita con respecto a Atenas, que la ciudad principal no está en el puerto o en la costa, que sería la parte del Pireo, los distintos barrios que sí están sobre la costa. La ciudad de Atenas está más lejos de la costa, o sea que acá el contacto con el mar es frecuente, de todos los días. Si bien lo tenés cerca, no es playa, ¿sí? O sea que no es que vas a poder ir a meterte ahora en primavera, verano. Podés disfrutarlo solamente con la vista, porque al ser una ciudad portuaria, todo este sector que está muy próximo al puerto está contaminado, así que no es para eso. Pero sí es uno de los lugares más lindos para caminar, para salir a dar un paseo en bici o caminando. La verdad que la gente de Tesalónica ama la costa y se nota muchísimo los fines de semana la cantidad de gente que anda por ahí. Es impresionante y los lugares que están por ahí, como la Torre Blanca, la Estatua de Alejandro, lo hacen aún más bello a todo el recorrido que hay, que es de alrededor de unos 4, 5, 6, 7 kilómetros, dependiendo desde el puerto hasta el concert hall de música. Sí, yo creo que debe andar más o menos por ahí. Bueno, la vida en Tesalónica es muy práctica, porque si bien estábamos lejos, sentíamos las cosas cerca, y ahora encima en este momento estamos en el centro, ni les cuento lo cercano que se siente todo, y no te sentís en una ciudad pequeña tampoco.
Y a mí en particular vivir en ciudades gigantescas mucho no me gusta, nunca me gustó, por más de que no es lo mismo obviamente Buenos Aires en mi país que una ciudad como Barcelona o como Atenas, que si bien son un poco caóticas, el caos es un poco más controlado, ni se compara con lo que es la ciudad de la furia de Buenos Aires. En mi caso es un gusto particular, prefiero una ciudad más pequeña. En algunas contras, vamos a hablar de contras y de ventajas todo el tiempo. Por ejemplo, el transporte público, acá únicamente hay buses y el sistema de buses es bastante precario porque hay que pagar previamente, comprarse el tiquecito en un kiosco o arriba del bus puedes pagarlo con monedas únicamente. La verdad que es un poco prehistórico ya el sistema, eso deberían mejorarlo y la verdad es que faltan muy poquitas cosas para que Tesalónica sea una ciudad de las mejores de Grecia sin duda. No me atrevo a decir de toda Europa porque me falta mucho conocer, pero digamos de esta zona, de esta región de Europa, ya que no me quiero aventurar demasiado con este pronóstico. Sé que están construyendo el metro, se nota que lo están haciendo, eso va a ser espectacular. Está la diferencia con Atenas, que tiene mejor conectividad. El transporte público en Atenas es un poco más sencillo porque tenés la Athena Car, que ya la he mostrado en los videos anteriores, y la verdad que se hace mucho más sencillo moverte por la ciudad con una sola tarjeta para todos los transportes públicos. Si bien acá, una vez más, en los buses pareciera que nadie controla nada y pareciera que muchos griegos no pagan el transporte público, yo lo hago y recomiendo hacerlo ya que es muy barato. Estamos hablando de boletos de 90 centavos, 90 céntimos de euros aproximadamente. Bueno, todo lo que es salidas en la ciudad, la verdad que hay mucho para hacer. También hay mucho para hacer en la región. Es yo creo que igual de interesante o hasta inclusive más que la región del Ática, ya que bueno, Atenas tiene obviamente toda su magia y toda la historia que la caracteriza desde antes de la historia de Macedonia, pero para los que les gusta mucho la historia y les interesa, por ejemplo, la Macedonia de Alejandro Magno, pues están en su salsa, así que por eso es que elegí Tesalónica. Siempre fue, desde que supe que iba a venir a vivir a Grecia, siempre fue el objetivo principal. Vivir acá era lo número uno, lo que primero quería hacer. En segundo lugar viene todo lo demás, que es igual de importante, pero no quiero dejar pasar eso de largo, porque hay mucha gente que por ahí no valora la ciudad de Tesalónica, o bien no saben nada de Tesalónica, no tienen ni idea. A veces hay mucha confusión entre qué es Macedonia y qué es la región de la provincia de Macedonia. Hay mucha confusión entre qué es el país ese de Macedonia, que está más al norte, y esta que es la región de Macedonia, la original, la de Alejandro Magno. Entonces hay gente que se confunde. Tesalónica a veces pasa desapercibida cuando la gente habla de Grecia, y la verdad es que es una ciudad que la voy a estar mostrando muchísimo y recomendando muchísimo, no solo porque estoy viviendo acá, ¿sí? Y aparte la elegí, pero aparte me he llevado una grata sorpresa. En el contraste de haber vivido en Atenas a haber vivido acá, sinceramente la pongo por delante de Atenas. Las regiones que he mostrado antes, los lugares que he mostrado antes de Atenas, tienen mucha diversidad. Hay lugares que son muy bonitos y hay lugares que son, la verdad que le falta un poco de ¿cómo decirlo?, de cariño, ¿sí? En cambio, Tesalónica es más parejo. Tesalónica es más parejo en todos los aspectos. Se puede encontrar algunas zonas que no estén muy bonitas, pero son una cuadrita, 2 cuadritas. No es mucho más que eso. Es bastante pareja la ciudad y es, te diría, bastante bonito en general. Así que bueno, gente, la verdad es que el primer mes en la ciudad fue fantástico. El segundo mes fue igual de bueno. Lo voy a estar mostrando y contándoles los gastos también de ese mes para que sepan más o menos lo que se puede gastar. Y acá ya, con esto ya tienen un panorama que es bastante más económico al haber vivido en Barcelona o en Atenas también. Ya se hace un poquito más económico, y los meses que siguen a esto que les voy a contar van a ver que va a ser un poquito más económico también. Siempre lo van a poder regular con los viajes. O sea, yo viajo muchísimo, la verdad que lo priorizo. Para mí es lo más importante, luego de mi trabajo obviamente, pero lo más importante es poder viajar, y después cada uno regulará si viaja menos, viaja más. La verdad que estando los gatos peleando, la verdad que estando acá
es hermoso el día a día. Recién en este momento, en mi tercer mes, hay una diferencia muy, muy importante, que es cuando uno está por primera vez en una ciudad, el primer tiempo la estás descubriendo a la ciudad. Y es muy lindo esa etapa, la verdad que me encanta. Pero después viene la otra etapa en la que ya la estás disfrutando, porque ya la descubriste y ahora ya sabes qué lugares te gustan, a dónde quieres ir, y esa parte es la que estoy empezando ahora. Y en algunas ciudades que son más grandes ese tiempo lleva un poquito más. Al menos cuando yo digo descubrir la ciudad, me refiero a tratar de conocerla en su totalidad, a caminarla, o a bicicletearla, no a solamente a quedarte en los lugares que más o menos te gustaron, a conocerla en su totalidad. Al ser una ciudad un poco más pequeña, ese proceso lo logré hacer antes y ahora ya la estoy disfrutando. Así que bueno, nada más que recomendarla muchísimo, esta ciudad de Grecia para vivir, y les voy a estar insistiendo con esta ciudad muchísimo, les voy a estar mostrando muchísimo y sobre todo cómo viajar desde Tesalónica a el resto de los lugares, que una de las cosas que me faltó agregar es que tiene aeropuerto, y el aeropuerto no es un aeropuerto que digas no tiene ninguna conexión, tiene un montón de conexiones y muy baratas, y el aeropuerto está muy cerca, chicos, así que eso hace que sea excelente. Encima un aeropuerto chico, el control cuando uno tiene que pasar con la computadora y todo eso no es estresante, la sacas tranquilo, total hay poquita gente, así que la verdad que en eso está genial. Y bueno, me voy a centrar mucho en esta ciudad y en todo lo que se puede hacer desde acá hacia el resto de Europa por unos cuantos meses que vamos a estar acá. Sin lugar a dudas son 3 o 4, así que bueno, espero que les guste. Nos vemos en el siguiente video. Bueno, entramos al Airbnb en el que estamos viviendo por 2 meses en Tesalónica y arrancamos por la cocina. Sí, saludamos a María, está cocinando. What are you preparing, María? Tortilla patatas. Very good. You learned this in Spain. Sí. Acá tenemos las playaditos, muy bien. Bueno, la cocina está bastante bien, es amplia, tiene un balcón acá medio extraño, que es mejor no abrirlo porque es como... Bueno, sí, mejor no mostrar esto. Pero es como un lugar de tortura, básicamente. Así que nos dieron indicaciones de no abrirlo porque es feo y terrorífico. Bueno, esto es la cocina, bastante bien, seguimos, vamos al living. En el living hemos armado nuestro setup de trabajo, yo de este lado, María de ese lado. Y acá tenemos algo fundamental que muchas casas no lo tienen, es para colgar ahí las camperas. Eso es clave. Y es muy espacioso, la verdad que está muy lindo el living, con televisor. Tenemos ahí para ver Netflix, YouTube. No hay internet en este departamento, pero usamos el internet de nuestros teléfonos y va bien. Y acá algo muy lindo, estamos en un primer piso del barrio de bueno, ahora lo voy a poner acá, no me acuerdo bien el nombre. Y ahí estamos, tenemos las bicis, fundamental para este lugar en el que estamos viviendo. Y ahora voy a mostrar un poquito el barrio. Ahí, esa calle que está ahí, es una calle muy céntrica, hay montones de restaurantes y lugares para comer, para comprar. Y estamos a 2 cuadras de la costa. Y seguimos acá, volvemos a entrar al living. Y nos vamos para la habitación. La habitación también, algo que busco mucho yo, que para mí es fundamental, para María también, es la iluminación. Me gusta que haya muy buena iluminación natural. De hecho acá hay muy buena, a pesar de estar en un primer piso, si se fijan, de muchos edificios. Igual los edificios son de 4 o 5 pisos, no más que eso. Pero bueno, estar en un primer piso a veces tenés la desventaja de que no te entre la luz muy bien. Y sin embargo acá, bien, tenemos cerrada la ventana porque se ve todo desde los vecinos. Y nada, con esto alcanza. La cama está muy cómoda, la verdad, bastante bien. Tenemos todas nuestras cositas. Hemos llegado recién de Lefkada, así que por eso está todo, dentro de todo, bastante ordenado. Y por último el baño, que como siempre toda casa que alquiles en Grecia va a tener a la vista de todos los controles para lo que es la luz del lugar, pero sobre todo algo muy importante, que es lo que dice acá, este es el termo. Esto es lo que hay que prender un rato antes de que te bañes para que se caliente el agua. Lo bueno de este baño es que el termo tiene un medidor, que esto no lo he visto en ningún otro baño. Entonces te va indicando qué tan caliente está el agua. Así que la tenés por acá, perfecto, te alcanza para que se bañen los dos relajadamente. Y bueno, compañera, algo que siempre vengo remarcando, el duchero, que generalmente está así, o lo tienen ahí colgadito. A ver si puede pasar. Bueno, acá, hello. Y bueno, esto ha sido el departamento de Tesalónica. La verdad que muy bueno, está
con un precio bastante bien. Estamos pagando acá menos de 600 euros, creo que era entre 500 y 600, no me acuerdo exacto, pero redondeamos en 550 por un departamento así en una zona que ahora lo voy a estar mostrando también. La verdad que es un precio espectacular. Una habitación, un living, con comedor, cocina, la posibilidad del balcón con la bicicleta, eso fue clave. Ahora van a ver por qué lo digo, insisto tanto en las bicis. Así que un muy buen precio. Quizás por este mismo precio en el centro no tenés un lugar tan amplio, sino es esto mismo más la cocina, el baño con una cama acá. Eso es algo que es más o menos lo normal por este precio. Así que bueno, eso es un poco del comienzo de la vida en Tesalónica, de donde nos estamos quedando viviendo los dos. Ya no soy solo yo, somos dos nómadas digitales en Grecia.